Hoy vengo a hablarte de los clásicos de la lectura parte 2 que me gustan muchísimo, que sé que te gustó el video anterior y pues hoy viene la segunda parte. Te voy a hablar de otros clásicos que forman parte de mi super top de favoritos, así que cógete un boli, cógete un folio para que vayas escribiendo algunos por si te apetece introducirte en este universo de los clásicos. Bueno, vamos a empezar con Otelo, que Otelo es un clasicazo de Shakespeare y es un dramón típico de nuestro queridísimo Shakespeare en los dramones, ¿vale? Este libro te narra un poco la historia. Hago advertencia aquí de que no voy a hacer spoiler, pero a lo mejor tocan algunas cositas que no sé si puedes considerar las spoilers. En fin, yo te lanzo el warning, tú verás qué haces, yo ya te avisé. Este dramón de Shakespeare nos habla de la manipulación, de cómo nuestro queridísimo Iago manipula a Otelo para que se cargue a su esposa literalmente porque dijo, tu esposo es un infiel, tú. Y él en vez de investigar, él dijo, ah, sí, pues nada, chao. Y la desvivió y después se arrepintió porque se dio cuenta que era todo mentira, un dramón, después se desvivió. Bueno, ya te hice spoiler de todo, ya te lo lancé al principio del vídeo. Es un dramón. ¿Por qué lo pongo en esta lista? Porque ya tú sabes que yo soy muy fan de Shakespeare, que te he reseñado libros de Shakespeare en Parafraseando 80, sígueme en Parafraseando 80. Y me gusta mucho porque, a ver, yo no es que no sea fan del drama, sino que a mí los dramones con tanto romance de como Romeo y Julieta, que no me hizo mucho tilín, no. Pero este libro vale la pena el drama. Además, te lo vas a leer súper rápido. El libro tiene una estructura que no es igual que una novela tradicional, pero igualmente es bastante fácil de leer si estás empezando en todo esto. Ahora vamos con Las Mil y Una Noches, que este libro no tiene autor, ¿vale? Pero es una recopilación de cuentos un poco narrados en el Medio Oriente, Persia, por ahí. Entonces, me gusta porque básicamente cuenta la historia de una chica que tiene un nombre un poco complicado de pronunciarlo porque a lo mejor en el idioma, en ese idioma se pronuncia mejor. Pero bueno, básicamente ella engaña a un jeque, por así decirlo, un sultán, porque el sultán era el típico hombre que se cargaba a las mujeres por despecho después de aquello, y entonces ella lo engaña durante un montón de tiempo hasta que después él descubre toda pues la trama después de mil y una noches y la perdona. Entonces, es un libro que más a mí me resulta gracioso. Yo sé que yo digo esto y a lo mejor hay gente que dirá, estás pirada, pero bueno, sí estoy pirada probablemente. Pero me gusta porque, se los digo, o sea, no es una historia. A mí me recuerda en la narrativa un poco como cuando tus padres te contaban niños, o sea, cuentos cuando eras niño, en plan, tipo, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero recordarme, ibas andando, no sé qué, tal y cual. Y es un poco así, tiene una narrativa que me recuerda a mí un poco eso, no sé por qué. No es, bueno, a mí no me resulta pesado de leer. Hay libros, se los digo yo, hay libros que pueden tener 1500 páginas y leértelos rápido porque tienen una historia buenísima. Y hay libros que tienen estos 200 páginas que aburren un montón. O sea, no depende de la cantidad de páginas. Un buen libro no se mide por la cantidad de páginas, sino por la historia, por lo que se desarrolla en ella, los personajes, todo esto, y no por las páginas, ¿vale? Digo esto porque hay personas que no sé qué les pasa, que tienen ahora el rollo de que, ay, malo porque es muy largo. Digo, ¿y qué? Tú no puedes jugar un libro por la cantidad de páginas. Es que, hola. Que te recomiendo Las Mil y Una Noches. Obviamente te la recomiendo si estás empezando en este universo de los clásicos. Doña Bárbara, este es otro culebronazo típico latinoamericano escrito por nuestro queridísimo Rómulo Gallegos, que ya te lo he reseñado en Parafraseando 80 también, que esto es novela y todo, pero culebrón en plan súper culebrón. El libro me gusta y lo incluyo en esta lista porque es un libro que me leí yo cuando iba al instituto. Que recuerdo que nos mandaron a hacer un trabajo en castellano, en lengua castellana, y dije, hostia, entonces es un culebronazo porque es una tía que ella básicamente tuvo una vida muy dura y cuando ella encontró al que pensaba que el amor de su vida, pues luego surge otra persona y al final el otro se enamora de ella. Esto es lo típico de, mi hija, su padre, no. Engloba todos los arquetipos del culebrón latinoamericano y está bastante bien conseguida. Además, está narrado en un lugar y en una época, no es un libro de la época victoriana, no está englobado en esa época, pero sí en una cultura en donde predomina también el machismo y donde las tradiciones, saliendo desde este apartado, están bastante bien, en plan, los caballos, las haciendas, todo muy rural, el entorno, está bastante bien conseguido. Yo por lo menos un libro que te recomiendo, a mí, Doña Bárbara me recomienda La Niñez, porque yo cuando era niña lo leí, es que me recuerda tanto a La Niñez el culebrón que no veas. El retrato de Dorian Gray. Este libro, yo te digo una cosa, este libro, eh, hay tanta gente que no se ha leído este libro, no sé,
a lo mejor porque no saben que existe o aparte porque tienen un poco de miedo, pero yo te recomiendo que te leas El retrato de Dorian Gray. Me encanta porque es un libro que habla mucho de una cosa que se llama hedonismo, que si no sabes lo que es el hedonismo, esto es un concepto que básicamente, una forma de vida, como lo quieras llamar, que básicamente es, o sea, vivir tu vida en base al placer, ¿vale? Entonces, claro, este libro os cuenta la historia de nuestro queridísimo Dorian Gray, obviously. ¿Y qué pasa? Que nos habla de él un poco. O sea, primero toca el tema que él como que no quiere envejecer, ¿no? Que esto es un terror que le pasa a muchas personas a lo largo de su vida y es que el terror a envejecer, a que pase el tiempo. Entonces, claro, él dice, yo no voy a envejecer, yo voy a ser joven forever. Y lo consigue efectivamente, pero a cambio de algo. Léete el libro, ahí no te voy a hacer spoiler, pero bueno. Y me gusta porque, claro, te imagínate, el tiempo va pasando, 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 y él no envejece, y la gente es como, ¿qué te estás poniendo? ¿Cremas del Mercadona? ¿Aloe vera en la cara? No sé qué. No, que no, no. No. Pero me gusta por esa parte que él después conoce el amor, que él no había pues, vivido el amor y conoce el amor también ahí. Y se da cuenta que la vida no es únicamente el placer. El placer está increíble y no me refiero a lo íntimo, sino a todo el placer que te puede dar, pues comerte algo, leerte algo, todo. Entonces se da cuenta que la vida no es únicamente placer. Y no es únicamente placer la vida, querido, querida. La vida tiene sus momentos chungos, sus momentos tal, y eso hay que vivirlo porque eso nos hace aprender y forja lo que somos hoy en día. Dios, esa me salió de filósofa profesional. Léete El retrato de Dorian. Puedo hablar de Los Miserables, que de esta película también, creo que se de Russell Crowe en la peli, pero bueno, el libro. Está escrito por nuestro queridísimo Víctor Hugo, que también es un escritor de la época bastante guay, la verdad. El libro nos habla un poco de la redención de un prisionero, básicamente de guerra, no, de luchas, de batallas y de todo. Y me gusta mucho el ambiente, el contexto en el que está ubicado la historia, ¿vale? Tengan en cuenta que este libro fue pionero o fue una gran obra del siglo XIX. Habla un poco de la Francia post-napoleónica y todo este contexto, todo está englobado ahí en esta historia de este pobre hombre luchando, viviendo las calamidades que vivía la gente en esa época, porque no se crean que todo era beautiful y todo eran estos macarrones y champán como María Antonieta. No, hombre, eso también, pero no del todo. Y me gusta porque este libro toca un poco la vida de la clase media o baja, llámala como quieras, y todo eso enfocada ya también en un periodo histórico en donde pasaron un montón de cosas, hechos históricos que existieron, o sea que un caos un poco todo, pero sí te recomiendo que te lo leas por todos los aspectos que te entiendo, que son los aspectos que a mí me han gustado muchísimo. Además que la narrativa de Víctor Hugo está increíble porque es una narrativa técnica poética, por así llamarla. Está muy bien conseguido Los Miserables. Los 100 años de soledad, que esto también es otro clasicazo que también me lo leí yo cuando iba al colegio. Que no, yo te estoy aquí nombrando un montón de libros que me leí cuando era más chica, pero bueno. Me encanta porque es un libro que también, aparte que me recuerda a la niñez, es un libro que nos habla mucho de las fachadas, por así decirlo, como de la imagen que queremos dar ante la sociedad, pero realmente no es. Que eso hoy en día lo vas a ver muchísimo. Hay un montón de personas en redes sociales, todo, mucho postureo, mucho glow up, y luego están comiendo pan congelado de 5 barras a 1 euro del Mercadona con paté. Tal cual. ¿Sabes? O sea, es que te lo pongo en este contexto para que entiendas un poco, pero es que es así. Hay gente que hoy en día tienen el último iPhone y luego se pegan todo el mes comiendo arroz y ya está, pues así. Entonces, esta historia te habla un poco de eso, de la imagen que tú quieres dar, de tal, no sé qué. Parte está un poco ahí también. Y otra parte también te habla un poco del dolor. Yo creo que es un libro que también nos habla, nos enseña mucho también. Eso tengan en cuenta que hace muchísimos años, aunque hoy día de hoy también se vive, la gente vivía mucho de la sociedad. Pero tengan en cuenta que somos seres humanos y nosotros estamos diseñados, por así decirlo, para convivir en grupos, en sociedad. Entonces la sociedad pues es pionera, es la que pone normas en ciertas cosas. Ahora depende tú si las aceptas o no. Que hay normas que no están bien hechas tampoco. ¿Te recomiendo el libro? Claro que te lo recomiendo que te lo vayas a leer. Cómpratelo. El Principito de Antoine Saint-Exupéry. Perdona mi francés no tan fancy, pero bueno. Este libro yo me lo leí, no me lo leí de niña, me lo leí ya un poquito más ya
viejucona. Pero ¿qué pasa? Que, hombre, yo pienso que este libro que se le pongan a un niño es un poco fuerte, porque si uno como adulto le cuesta entender ciertas cosas, para mí es un libro un poco existencial, ¿vale? Es bonito, eso sí, yo recomiendo que se lo lean sí o sí porque es increíble, que de hecho hay ediciones especiales y todo, te lo puedes leer en francés, en español, en fin, está doblado un montón de idiomas y vale la pena. Pues nos cuenta la historia de un chiquillo, que básicamente es el viaje del chiquillo de su asteroide al planeta Tierra, y en él se va a topar con personajes, distintos personajes, y va tocando temas como el amor, la amistad, y nos plantea lo más importante del libro, que creo que es como la frase más épica del Principito, que es: lo esencial es invisible ante los ojos. Y es verdad, a veces hay cosas que las tenemos ahí y no las vemos porque queremos ver algo enorme, queremos ver brillo, glamour, no sé qué, y no nos damos cuenta que las grandes cosas se construyen a base de las pequeñas. Entonces, es un libro, es muy bonito. Yo sí se los recomiendo solamente que lo lean porque vale la pena, vale muchísimo la pena. Otro ramón de nuestro queridísimo William Shakespeare, Macbeth. Macbeth es un libro que nos habla un poco de un noble escocés que básicamente lo tenían un poco pasando la chunga y él decide cargarse un rey para él quedar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que su esposa, Lady Macbeth, le dice: hazlo, y él no es capaz de cuestionarlo y dice: claro que sí, mi amor, y la lía parda. Entonces, claro, cuando él es rey, se desata un montón de caos, de tiranía, de crueldad, de asesinatos, de cosas, hasta que después él acaba por desvivirse. De hecho, spoiler de toda la historia, sí, pero bueno. Me gusta porque ya yo les he dicho muchísimas veces, no me cansaré de decírselos, que yo soy muy fan de William Shakespeare. Y este libro me gusta porque habla de un punto, de algo que casi todos los libros de Shakespeare hablan, y es de la ambición. De la ambición del ser humano siempre por ser más y por todo y no valorar esas pequeñas cosas. Que te recomiendo Macbeth, que es un culebrón también dramático, te lo recomiendo. Es un caos, no hay happy ending ahí, pero vale la pena la historia. Además, lo que ya te he dicho, el libro tiene una estructura que no es una novela convencional. Ya sabéis que los libros de Shakespeare son obras, entonces están narrados por actos y versos y demás, entonces no está narrado como una novela tradicional, pero se entiende, o sea, te lo puedes leer con facilidad y te va a encantar el drama, te vas a acordar de mí. Otro libro que me leí también cuando iba al colegio, que de hecho ya te lo he reseñado en Parafraseando 80, y es La Casa de los Espíritus, de nuestra querida Isabel Allende, que por cierto, hay un libro de Isabel Allende que me lo leí hace poco, que ya te lo reseñaré en Parafraseando 80 y te lo voy a incluir en mi próximo wrap-up. Ya te voy haciendo ahí un poco de ti. Pero bueno, la Casa de los Espíritus es una novela que es una novela histórica. Entonces, ¿qué pasa? Que está ambientada en una época de los terratenientes, que de hecho el libro resume la historia de 4 generaciones de familias que van un poco luchando en base al contexto histórico, a todo lo que sucede de la época. También nos habla un poco del entorno mágico, porque hay una persona, hay un personaje de la historia que es como clarividente y tal, y todo, y también es un hecho bastante guay de mencionar, porque no sé si ustedes sabían, pero en la cultura latinoamericana, más que en la europea, creo yo, a lo mejor me estoy equivocando, el tema de la brujería o de a lo mejor la santería y este tipo de cosas se practicaba muchísimo. A fechas actuales todavía creo que se practican, quizás no. Yo pienso que hoy día sigue practicando, pero ya no se ve con tanto tabú como se veía hace años, que era como, oh. Ahora ya es algo como más convencional, más normal. Pero es importante tener esto en cuenta porque hace muchísimos años, esto parte desde hace muchísimo tiempo, desde la esclavitud. Entonces, esto se menciona en este libro también, y aparte es una novela que toca temas que te digo históricos. Isabel Allende es muy buena escribiendo novelas históricas. Que de hecho, yo las que me he leído, 3. Una, la que te estoy hablando ahora. La segunda, que a lo mejor te la voy a reseñar más adelante en Profesión 80. Y la tercera, que me leí, la última, está increíble. Y es una persona que te narra todo a forma, quizás no te habla tanto de los pensamientos de cada personaje como tal, sino que te va contando todo en base como a los hechos, ¿sabes? Como que a lo mejor pasó la guerra y no te va a contar con detalle qué sentía María, Juan, Pepe, Diego, no. Sino te cuenta más engloba el contexto histórico que el punto de vista con detalle de cada persona. No sé si me he explicado bien, pero bueno. Es un libro que te recomiendo que te lo leas porque es un clásico de la literatura para mí. Es un libro que me leí cuando era chica y que sí que te lo recomiendo. Ahora vamos a hablarte de Rayuela, que esto es un libro de Cortázar. Que, a ver, este libro tiene como mucho
hablar de él, como resumírtelo es un poco complicado, pero bueno. Está escrito en varias partes que de hecho Cortázar dice que te lo puedes leer de muchísimas maneras. Te puedes leer desde la primera parte, que son 56 capítulos, que es el lado de allá, y dejarlo ahí, o te puedes leer la segunda parte, que es el lado de aquí. Es un libro bastante denso, eso sí que te lo tengo que decir, es denso. Y son como varias historias que confluyen en sí. Entonces, primero parte de un hombre que se enamora de una mujer que es maga o él la cataloga como maga y tienen una relación un poco inestable, de hecho, ¿sabes? Entonces va un poco la historia de amor de ellos, de que ellos, de las idas y venidas, de que se veían sí, no, todo. Y la segunda parte toca un poco, seguimos en la misma línea del prota, pero sale después el mejor amigo de él, con su esposa, tal, su historia, y cómo se entrelaza esa historia con la primera parte. Es un libro que cuesta muchísimo. O sea, yo, por ejemplo, si estás empezando a leer clásicos, te recomiendo que no empieces con este 100% porque a lo mejor se te puede hacer un poquito pesadito de leer denso, ¿vale? Tengan en cuenta que yo les digo esto partiendo de una persona que no ha cogido un libro en su vida, o sea, que fuera del colegio, instituto y demás, una persona que no ha leído un libro en su vida, ¿vale? Que a lo mejor digo esto y tú dirás, ¿qué te crees tú? ¿Que soy tonto? No, no te estoy diciendo tonto, sino que hay personas que no leen con habitualidad, con frecuencia, entonces se pueden perder con mucha facilidad en una historia de estas. Te la recomiendo, sí te la recomiendo, pero ya cuando vayas familiarizándote un poco más con todo en general. Bueno, estos han sido todos mis clásicos, la segunda parte de mis clásicos favoritos, o como te darás cuenta, muchos me recuerdan a la niñez. Así que nada, ¿qué te voy a decir? Que si te has leído alguno me lo comentes, si quieres leerte alguno también coméntamelo. Suscríbete, por favor, dale like, comparte esto, que hacemos crecer esta comunidad así. Mi cuenta es pequeña, pero yo le pongo mucho amor en todas las cosas que hago por aquí. Que me sigas en mi cuenta principal, que ahí te voy contando un poco mi día a día, que me sigas en Parafraseando 80, que te reseño libros y todo eso. Además, se vienen unas cosas chulísimas de libros ahí. Vete a seguirme por ahí, vete a avisarme que el like no te cuesta nada. Y contarte nada que eso, que decirte que muchísimas gracias, que me sigas, que próximamente voy a empezar a hacer directos por Instagram, por Parafraseando 80, donde vamos a hablar de libros y de un montón de cosas increíbles. Que te mando un beso, un abrazo enorme, que sigas leyendo y si no, que empieces a leer y te estoy viendo próximamente por aquí.